Buen día chicos y chicas. En este segundo video el objetivo es hablarles un poquito de cómo desarrollar la introducción de la redacción de la investigación preliminar. Antes de iniciar, sí quiero nada más hacer una pequeña corrección a considerar y recordarles, bueno, que la tarea número 2 del curso de investigación debe presentarse el miércoles 25 de marzo y consiste en el 50% de la redacción de la investigación preliminar, que si vemos la ficha que tengo aquí en la derecha, pues eso corresponde a la parte de la introducción y a la parte de los aspectos teóricos conceptuales, que ya usted decidirá si lo hace de forma comparativa o de forma no comparativa. Em, la corrección que quiero que quede clara es el correo. Creo que en el primer video pues lo escribí sin arroba. Entonces, bueno, pues es importante que hagamos esa pequeña corrección porque si no, no me va a poder llegar la información. Entonces el correo es jduran@saintclair.ed.cr. Bueno, iniciemos con la explicación de cómo hacer la introducción. Para ello voy a dividir la pantalla en dos partes. A la izquierda vamos a tener el manual de investigación mostrándonos la teoría de cómo hacer la introducción. Y a la derecha vamos a tener el ejemplo concreto que el manual de investigación nos ofrece. Respectivamente sería a la izquierda la página 18 y a la derecha la página 22. Bueno, la introducción se divide en tres etapas, la A, la B y la C. Y la extensión mínima que tiene que tener una introducción debe de ser de una hoja, es decir, 2 páginas. El primer punto, el punto A, se basa en presentarle el tema al lector. Y usted como escritor de la investigación tiene que contestar 2 preguntas. ¿De qué trata el tema? Y sobre qué va a tratar la revisión de la literatura. En el ejemplo del manual de investigación, esas 2 preguntas se contestan en los 2 o 3 primeros párrafos. Aquí yo tengo tal vez lo más importante señalado en verde. En el primer párrafo ya el autor está presentándole el tema al lector. En este caso sería la educación ambiental, sus enfoques y tendencias, así como la problemática concreta que la temática envuelve. Y en el segundo párrafo vemos cómo se va a tratar la revisión de la literatura y podemos ver que se ve evidente un hilo conductor que va de lo macro a lo micro. Vemos que primero vamos a hablar de los problemas generales que enfrenta el planeta y después vamos a ir a una vista particular de lo que es la situación de Costa Rica y todavía más específicamente a la comunidad donde vivimos, a la comunidad Saint Clair, que es prácticamente donde está delimitado el tema, y de allí al hogar y todavía más específicamente a los hábitos y costumbres de cada una de las personas. Y bueno, con esto prácticamente ya ahí queda lo que es el punto A establecido en este ejemplo. Si vamos a el ejemplo 2, que fue el que yo le mandé por Classroom, bueno, pues aquí tenemos precisamente el paso 1, ¿verdad? Vea que aquí viene señalado que este es el paso 1 y que aquí termina. En este primer párrafo igual yo presento el tema que es las tecnologías de la información y la comunicación y su relación con la educación. Y además, pues también voy hablando de cómo se va a tratar la revisión de la literatura yendo de lo macro a lo micro. Y con esto, chicos, quedaría el punto A listo. Bueno, continuemos con el punto B. En este punto B lo que se quiere en la introducción es hacer una referencia histórica sobre el tema y poder ubicar la situación actual del mismo. Dice el manual que se puede hacer desde 2 puntos de vista o desde 2 enfoques diferentes. Se puede hacer una síntesis del desarrollo del tema y actividades en la institución, que es precisamente, y voy a detenerme aquí un segundito para hacer la referencia al ejemplo, porque es lo que el ejemplo nos muestra. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es que las fuentes en las que se está basando el ejemplo del manual son propiamente del mismo Saint Clair, ya que el Saint Clair, el tema de educación ambiental ha sido pues tratado desde hace muchos años. Entonces se tenían las fuentes necesarias como para respaldar la investigación y poder entonces enfocarnos de esta manera. Haciendo una síntesis de todo lo que ha sido los acontecimientos del Saint Clair en esa temática hasta la fecha. Y aquí podemos ver en el ejemplo, ¿verdad? Que precisamente pues empezamos y vamos hablando de qué ha pasado en octavo, qué ha pasado en séptimo, qué actividades se han realizado, si ha sido, por ejemplo, una recolección de material, de latas. Vemos qué pasa en el año 91, vemos qué pasa en el año 93, en el 94, hasta ir aterrizando en la actualidad, que precisamente, bueno, según esta investigación andaba por ahí del año de 1995.
Bueno, ahora vamos a ver cuál es la otra posibilidad. La otra posibilidad es precisamente hacer una ubicación del contexto histórico, sociopolítico y económico del país donde se está trabajando el tema. Dice también que en caso de que se esté trabajando con un tema general como el problema ambiental en el mundo, la introducción debe referirse a la evolución mundial que ha provocado el desarrollo, en este caso, digamos, de la tecnología en la agricultura, la industria, en la calidad de vida y esto en el ambiente. Es decir, em, si no tenemos fuentes específicamente de la institución que nos permita hacer pues una cronología de lo que ha sucedido en ella, pues vamos a tener fuentes pues que responden a la temática tanto a nivel mundial como a nivel local, porque siempre hay que tener fuentes locales, es muy importante. Eh, y lo que vamos a hacer es presentarle al lector un hilo conductual histórico de cómo el tema se ha desarrollado y cómo ha afectado de repente pues áreas como lo que es la economía, la política, la parte social, la parte económica, la parte cultural, la parte educativa. Eso es precisamente lo que van a poder encontrar en el ejemplo número 2 que yo les había enviado, ¿verdad? En mi caso, vean aquí donde empezamos el paso 2. Yo le muestro al lector un hilo conductor de cómo las tecnologías de la información han ido desarrollándose, desde que empezaron las grandes computadoras hasta poderla aterrizar con lo que es la realidad virtual en este momento. Y cómo hemos ido consiguiendo a través de la historia, pues cambios en la economía, gracias a ellas, cambios en la cultura, cambios en la parte social y por supuesto cambios en la parte educativa, que es específicamente la temática de mi investigación. ¿Verdad? Llegando a poder aterrizar al tema de la actualidad con lo que son los celulares inteligentes, con lo que son las apps, con lo que son los cambios de paradigma, tanto de los procesos educativos como en los procesos evaluativos, de tal forma que al lector le quede claro cuál ha sido el hilo conductual histórico de mi tema. Y bueno, con esto chicos, prácticamente pues estaríamos terminando el punto B. Bueno, finalmente vamos a hablar del punto C de la introducción, el cual la teoría nos indica que es plantear cómo y de qué manera ha sido tratado el tema por diferentes autores, cuáles aspectos han sido más estudiados y cuáles menos estudiados. Aquí es importante, chicos, tener en cuenta que no es mencionar a fulanito o a menganito o lo que dice la fuente 1 o lo que dice la fuente 3. Eso lo dejamos para más adelante. Aquí se tiene que hablar en términos generales, por eso hay que leer muy bien las fuentes para poder conseguir esa conexión de cuáles son los puntos que más han tratado los autores y cuáles también son aquellos puntos que usted considera importantes que los autores de esas fuentes no han manejado, no han tratado. En el ejemplo que tenemos en el manual de investigación, vemos en los últimos 3 párrafos precisamente que nos dan esa idea. Primero nos dicen, los textos que se han producido tienen un enfoque integral de la realidad. Además, existe gran cantidad de estudios sobre distintas problemáticas ambientales, tanto mundiales como nacionales, con lo que nos queda claro entonces que los textos pues abarcan tanto la parte mundial como la parte nacional. Por otra parte, dice, el material proviene de países desarrollados de América Latina y Costa Rica. Entonces, vemos que bueno, no solamente de Costa Rica, pues estaba tomando de referencia, sino que también de América Latina. Y nos dicen esto, que es muy importante, la mayoría de las guías propician una metodología participativa en donde el estudiante aprende construyendo a partir de su entorno. Esto solamente se logra pues precisamente leyendo, ¿verdad? Consiguiendo ese punto en común en los autores, donde se nos presenta entonces una metodología participativa que pone al estudiante como constructor de su propio conocimiento a partir del entorno que lo rodea. Y finalmente, en el 3er párrafo se nos indica que principalmente el tema más desarrollado es el tema ecológico, pero que se está dejando por fuera aspectos como los socioeconómicos y los políticos que permitirían captar en forma integral la realidad. Y con eso, chicos, ahí estaríamos terminando en este ejemplo del manual la introducción, ¿verdad? Ya la introducción quedaría lista. En el ejemplo 2 que yo les envié, pues también pues tenemos aquí en los últimos 2 párrafos lo mismo, el paso 3, donde estaríamos, como les digo, indicando cuáles son los puntos que los autores han abordado más en sus fuentes en forma general y al final también indicando cuáles son aquellos que no han trabajado tanto y que yo como investigador considero que son importantes. Y bueno chicos, con esto prácticamente finaliza el video y también lo que es la primera parte de esta redacción de la investigación preliminar, que es la introducción. Saludos, que pasen buena tarde.